Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Otra vez aquí, grabando un video para la Academia Preuniversitaria Hawking. Mi nombre es Cristian Flores y el día de hoy vamos a desarrollar un tema de cívica correspondiente a la semana 10 del ciclo de C.P.U. Jovencitos, llamado El Estado Peruano. Vamos a hacer teoría del Estado, con algunos chicos que nos acompañan aquí de manera presencial también, y para ustedes después compartirlo en el YouTube para que lo puedan revisar desde su casa, ¿verdad? Listo, de la comodidad de su celular, donde estén. Muy bien, vamos a trabajar el Estado y vamos a decir qué es el Estado. Bueno, Estado no lo he puesto aquí, pero jóvenes, pero su etimología es estatus, que significa de alguna manera, jovencito, situación, circunstancia o posición actual en la que te encuentras. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es el Estado, profesor? ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado, jovencitos, es la nación jurídicamente organizada sobre un territorio, jovencitos, y poder político. ¿De acuerdo? Que él ejerce mediante la soberanía. Vamos a ver. Profesor, ¿qué me ha dicho que es el Estado? Es la nación jurídicamente organizada sobre un territorio. A ver, profesor, aquí están los elementos del Estado. Justamente los elementos del Estado salen de la definición. ¿Qué es lo que tiene un Estado? La nación. ¿Y qué es la nación? Una nación es un conjunto de personas, jovencitos, que tienen un origen común, una cultura común, también, jovencitos, objetivos o fines comunes. La nación es un conjunto de personas que tienen un origen propio. Bolivia, por ejemplo, se considera un Estado plurinacional, porque además, jovencitos, de la nación global que es Bolivia, también hay naciones, jovencitos, como los aymaras, por ejemplo, ¿no? O de repente, jovencitos, la nación indígena. Profesor, ¿en el Perú también seríamos plurinacional? Creo que sí, ¿no? Tenemos los aymaras también en el Perú, los ayaninkas, jovencitos, los chipiboconivos. Pero el Perú no se reconoce como un país plurinacional, pero podríamos nosotros reconocer al menos la pluriculturalidad que tenemos en el país. ¿De acuerdo? Ya estamos. Entonces, quedó claro lo que es nación. La nación es un conjunto de personas que tienen un origen común, actividades comunes y finalidades comunes, ¿de acuerdo? Generalmente se asienta sobre un territorio, la nación peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí está. Territorio, ¿qué es el territorio, jovencitos? Es el espacio geográfico por el cual se desarrolla el Estado, el espacio geográfico por el cual se desarrolla el Estado, sobre el cual. Aquí en el territorio tenemos, jovencitos, el suelo, ¿verdad? Tenemos el suelo, ¿qué más? El subsuelo, muy bien, subsuelo. ¿Tenemos algo más? El espacio aéreo, excelente. Espacio aéreo y el espacio marítimo, muy bien. Y el espacio marítimo. Nosotros tenemos, jovencitos, nuestro espacio marítimo de soberanía, ¿verdad? Claro, nuestras 200 millas, mar de grado. Tenemos también el orden jurídico. Profesor, ¿qué es el orden jurídico, querido profesor? ¿Qué será el orden jurídico? Bueno, el orden jurídico es la estructura, jovencitos, normativa, es la normativa que nos da, jovencitos, la Constitución. Y en la Constitución se regula, pues, toda la estructura del Estado. ¿Cuáles son las funciones, de acuerdo, de cada poder del Estado o de cada institución pública? ¿Sí? Eso es, jovencitos, el orden jurídico. Y la soberanía es la capacidad, jovencitos, de autogobernarse. Muy bien, que también sale de ella, también sale, jovencito, del orden jurídico. Teoría sobre el origen del Estado. Bueno, aquí vamos a narrar, jovencitos, 4 teorías, y la primera teoría, jovencitos, se llama teoría organicista. ¿Qué es la teoría organicista? Bueno, la teoría organicista propuesta por Spencer, Spengler, jovencitos y Cajeyen, dice lo siguiente. Dicen que el Estado es como un organismo vivo, dotado de sensibilidad y razón. ¿De acuerdo? El Estado, jovencitos, nace también, jovencitos, se desarrolla, llega a su momento de virilidad y también cae en los estados. ¿Sí? Entonces, es un organismo vivo dotado de sensibilidad y razón. El Estado siente, jovencitos, la necesidad de su pueblo y tiene que desarrollar sus actividades para satisfacer la necesidad de su pueblo. Ya está. Eso es lo que nos dice, sencillo, la teoría organicista. ¿Hay críticas para la teoría organicista? Sí, bueno, dicen, ¿no? Dicen, oye, pero el organismo vivo, no sé, dice, el cuerpo humano, por ejemplo, es un organismo vivo. Y aquí dentro del cuerpo humano no hay fuerzas que se estén contradiciendo, es un sistema. En cambio, en un Estado es un sistema o hay fuerzas que se contraponen. ¿En un Estado acaso no hay personas de derecha y de izquierda que paran luchando? Claro, buscan derrocarse constantemente. Entonces, jovencitos, esa es la crítica que se le hace a la teoría organicista, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos también otra teoría, la teoría del contrato social. ¿Qué nos dice la teoría del contrato social? Bueno, la teoría del contrato social es propuesta, su libro, escribe un libro, jovencitos, que se llama El Contrato Social. ¿Quién lo escribe? Jean-Jacques Rousseau escribe El Contrato Social, ¿de acuerdo?
Sí. ¿Quién lo propone? Lo propone, jovencitos, Jean-Jacques Rousseau precisamente y Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que mencionaba que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Homo lupus hominem, ¿sí? Él decía que el ser humano es un ser antisocial. Es antisocial, ¿de acuerdo? Jovencitos, es agresivo de repente, o es malo por naturaleza, así que la sociedad lo debe corregir. Por eso es necesario que para que no prevalezca la ley del más fuerte en la sociedad, es que debe haber una institución, jovencitos, plenipotenciaria de máximo poder que pueda regular la conducta de estos seres humanos en la sociedad. Eso decía Thomas Hobbes. Rousseau decía, jovencitos, que el hombre se desprende de su voluntad, se desprende de parte de sus derechos, jovencitos, y convienen, para convivir en sociedad, convienen entre ellos en darle esa parte de su libertad ¿a quién? A una institución superior, en este caso el Estado. Le doy mi libertad al Estado para que el Estado regule mi conducta, ¿de acuerdo? Si es que yo, por ejemplo, tengo la libertad, no sé, si yo quiero, jovencitos, conducir y pasarme la luz en rojo. Pero esa libertad yo ya no la tengo porque yo le he dado al Estado parte de mi libertad para que ellos lo regulen y ellos pues pueden sancionar. Es más o menos, jovencitos, lo que menciona Rousseau, ¿ya? Sí. Así es. Y así es, que el hombre nace bueno. Rousseau decía que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Y Thomas Hobbes dice que el hombre nace malo, ¿no? Entonces, jovencito, o antisocial en todo caso. Muy bien, esa es la teoría del contrato social, ¿ya? La teoría del contrato social. También se le llama pacto social o convención social, ¿sí? Acuerdo entre las partes, acuerdo de toda la sociedad. Otra teoría, jovencitos, es la naturaleza social del hombre. ¿De quién? De Platón, Aristóteles y Sócrates. Recuerda que Sócrates fue maestro de Platón y Platón maestro de Aristóteles, ¿ya? Pero no por eso siempre decían lo mismo. Recuerda que Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿de acuerdo? Y a pesar que son maestros y discípulos, jovencitos, difieren en muchos aspectos, ¿sí? Difieren en muchos aspectos. Pero eso ya lo van a ver seguramente en otro aspecto. Aquí sí estaban de acuerdo. Aquí estaban de acuerdo, jovencitos, en el que dice que el ser humano es insuficiente por sí mismo, por lo que necesita vivir en sociedad para desarrollarse. Por lo tanto, el Estado nace como necesidad del ser humano de vivir en comunidad, porque el ser humano es un ser social, es un ser que tiene que vivir en comunidad. El ser humano solito no podría desarrollarse, porque imagínate que tú vivieras solo, ¿de acuerdo? Tendrías que buscar tus alimentos, jovencitos, tendrías que ser carpintero, gasfitero, agricultor, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y no habría mayor desarrollo. Por eso el ser humano, desde que aparece, jovencitos, busca vivir en comunidad, en hordas, en bandas, clanes, tribus, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano es un ser social. Aristóteles hablaba del zoopoliticón. Decía que el hombre es un animal político, ¿de acuerdo? Polis, recuerdan Grecia, polis es ciudad. Es un animal que vive para la sociedad, debe involucrarse en la sociedad. El ser humano debe involucrarse, jovencitos, con su comunidad, participar en la sociedad. De repente, jovencitos, un club deportivo, club de madres, municipio, alcaldía vecinal, etcétera. ¿Ya? Pero hay que ser, jovencitos, un hombre de sociedad. Muy bien. La teoría de la lucha de clases propuesta por Carlitos Marx y Friedrich Engels, ¿de acuerdo? Carlos Marx, jovencitos, y Friedrich Engels mencionan que el Estado es una superestructura de opresión. Siempre que tengas, jovencitos, escuches el término infraestructura y superestructura, o estructura y superestructura, jovencitos, recuerda que es Marx, ¿sí? La estructura, para ellos, son las relaciones sociales, la actividad real. Y la superestructura, jovencitos, son las creaciones del hombre, la creación de la actividad mental. Por ejemplo, yo digo, las relaciones económicas, ¿es superestructura o es estructura, infraestructura? Por ejemplo, yo te digo, las relaciones sociales, la relación económica, la relación de producción o el modo de producir nuestros bienes y servicios en la sociedad, ¿es parte de la estructura o es parte de la superestructura? ¿Qué dices? Es parte de la estructura, claro, porque es una relación, jovencitos, humana real. En cambio, el derecho, las leyes que se crean, es parte de la superestructura, es invención humana, ¿de acuerdo? Siempre que escuches hablar de estructura y superestructura, jovencitos, materialismo histórico y dialéctico, jovencitos, de Carlitos
de Carlos Marx, ya sabe ya. Lucha de clases. Entonces dice, el Estado es una creación, ¿no? Cuando hablamos de superestructura estamos diciendo que es una creación humana, es una invención, justamente creada por la clase dominante. ¿Cómo llama él a la clase dominante o a la clase poseedora? Lo llama burguesía, ¿sí o no? Entonces es una superestructura creada por la burguesía para asegurar sus privilegios sobre la clase dominada, a quien él llama proletario. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, jovencitos, recuerda, la burguesía, los dominantes, los poseedores, crean el Estado, jovencitos, para someter legalmente al pueblo. Entonces las leyes se dan para las clases dominantes, las leyes no se dan para las clases dominadas, ¿verdad? ¿Se parece un poquito a la realidad? Bueno, ustedes sacan sus propias conclusiones. Esa es la teoría de la lucha de clases. Ahora vamos a ver, jovencitos, el Estado peruano. ¿Qué es el Estado del Perú? Recuerden, el Estado, jovencitos, es una institución, ¿no? Es una institución, jovencitos, es una organización de nación, territorio, soberanía y poder político, ¿verdad? Ese es el Estado. El Estado del Perú, ¿de acuerdo? Jovencitos, es una república, mira, es una república. La República del Perú, dice que el Perú es una república. ¿Qué será una república? República viene, jovencitos, de la palabra res, que significa cosa. ¿De acuerdo? Y público, que significa del pueblo o del público, del pueblo. Entonces, jovencitos, cuando digo que el Estado es una república, el Perú es una república, estamos diciendo que el gobierno administra la cosa del pueblo. Que las cosas que existen en el Perú no son de los gobernantes, sino que las cosas que existen del Estado son del pueblo. ¿De acuerdo? Es una república. La República del Perú es un país democrático. ¿Qué significa democrático? Demo significa pueblo y kratos o kratei, jovencitos, proviene de poder. ¿Qué es democracia entonces? ¿Qué es democrático? El poder, claro, el poder, y lo reconoce la Constitución. Poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo. Por eso es una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí decía, ¿no? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y al pueblo lo que es del pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, jovencitos, entonces, señoritas, chicos y chicas, a eso se refiere, que es democrático. Social, ¿por qué? ¿Por qué creemos que la República del Perú es social? Porque se prefieren los intereses colectivos a intereses individuales. Claro, jovencitos, si yo tengo que sacar una ley para que se beneficie 10 personas, o una ley sobre la misma materia que va a beneficiar a 1000 personas, ¿qué prefiero? ¿Beneficiar a 100 personas o a 1000? A 1000, claro. No sacaría una ley con nombre propio, ¿no? El Congreso no sacaría una ley para que se protejan los congresistas nada más, ¿no? ¿O sí? Re terrible lo que pasa en el Congreso, ¿no? La mayoría congresal en todo caso. La mayoría de los que son los que al finalmente aprueban las leyes, ¿no? Porque hay una minoría congresal que a veces lucha, jovencitos, saca leyes pensando en el pueblo, pero finalmente lo que toma la decisión es la mayoría, ¿no? Entonces, terrible lo que está pasando en el Perú con este Congreso, y lo mantienen a Dina, pues, porque no se quieren ir. Pero ahí está, algún día se irán. Bueno, ahí está, jovencitos. Es independiente. ¿Por qué decimos que la República del Perú es independiente? Porque no nos sometemos a poder externo, ¿de acuerdo? No nos sometemos a ninguna autoridad externa, ya no somos colonia, ya. Nos independizamos, ¿verdad? Después, jovencitos de Junín y Ayacucho, y le pagamos pues a los españoles su gasto de guerra. Bueno, vinieron a cobrarnos después, ¿no? Entonces, jovencitos, señoritas, es independiente. Y es soberano. ¿Por qué es soberano? ¿Por qué decimos que la República del Perú es soberano? Porque dentro del Perú es la máxima autoridad. ¿De acuerdo? No hay autoridad mayor que el Estado o el gobierno del Perú, dentro del Estado. Ojo, que estamos hablando del Perú como país, social, independiente, soberano y democrático. Pero ahora vamos a hablar del Estado propiamente dicho, el Estado que es la institución. El Estado es uno e indivisible. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que el territorio, la nación, ¿de acuerdo? El poder, la soberanía, la organización jurídica es todo uno. No se puede dividir, no puedes dividir tu territorio, ¿sabes qué? Te vas a independizar. No. Es uno e indivisible, no se pueden separar. El Estado como institución. Y el gobierno, ojo, no confundas Estado con gobierno. El gobierno es el conjunto de personas que hacen funcionar o que buscan, jovencitos, hacen funcionar el Estado buscando los fines del Estado, ¿sí? Tratando de cumplir los fines del Estado. El gobierno son las personas
¿de acuerdo?, que hacen funcionar el Estado. El gobierno es unitario, claro, hay un gobierno central, en Lima, ¿cierto? Sí, el gobierno es unitario, representativo, claro, elegimos a nuestros representantes. A pesar que somos una democracia, el pueblo no gobierna, jovencito, directamente, no somos una democracia participativa, somos una democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que elegimos a nuestros representantes. Eso es lo que quiere el Congreso, ¿no? Lamentablemente, nos quita a nosotros algunas facultades, por ejemplo, jovencitos, a pesar que el poder emana del pueblo, ahora para cambiar nuestra Constitución, ya no lo podemos hacer vía referéndum. Por el referéndum podríamos nosotros proponer el cambio de Constitución, pero en el Congreso van a evaluar si es que es viable o no. Terrible, o sea, ya ni siquiera tenemos el poder de cambiar la Constitución. Pero bueno, ellos creen que el único momento en los que somos realmente, jovencitos, portadores del poder son cuando elegimos a las autoridades. O sea, y después desaparece el poder del pueblo, ¿no? El poder, jovencito, del pueblo es soberano durante todo el tiempo. Y en cualquier momento podría cambiarlo. Entonces, jóvenes, entonces, señoritas, claro, es una democracia representativa porque elegimos a nuestros representantes. ¿Ya? Y descentralizado porque el poder, jovencitos, se divide, se comparte. O sea, no se divide el poder, sino que, jovencitos, se delegan facultades. Por ejemplo, jovencitos, el Ejecutivo le delega facultades al gobierno regional para ver temas, jovencitos, de salud, temas de educación, temas de transporte, etcétera. Ya no centraliza todo en Lima, sino va designando jovencitos, delegando facultades a los gobiernos regionales. ¿Ya? Muy bien. Se organiza bajo el principio de separación de poderes, ya sabes, ¿no? El principio de separación de poderes de Virginia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos, jovencitos, evolución histórica de derechos humanos? Habían algunos derechos de Virginia. ¿Te acuerdas qué decía Virginia? ¿No? Junio de 1776. Todos los hombres son iguales, ¿no? Como buena Virginia, jovencitos, decía todos los hombres son iguales, con la intención de decir que todos los hombres, blancos, negros, altos, bajos, flacos, gordos, todos somos iguales, todas las personas somos iguales, ¿sí? Pero también decía, jovencitos, que debe haber la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Para que no se controle todo, no se centralice en una sola institución o una sola persona. Bueno, ahí está, se organiza bajo el principio de separación de poderes. Espero que haya quedado bien, jovencitos, había quedado claro esta partecita, ya, no lo he escrito, lo estoy explicando, para ahorrar tiempo y pizarra. Muy bien. Niveles del Estado. Los niveles del Estado, presta atención, jovencitos, son preguntas de examen de admisión. Esto ha venido en los exámenes de admisión recientemente y no es muy difícil, pero tienes que escucharlo. Niveles del Estado. Quiero saber si se me ve bien. ¿Se me ve bien? ¿Ah? Vamos a ver. Porque la cámara me sigue, la cámara me sigue. ¿Sí? Cuando, mira, yo me quedo acá un ratito y empiezo a girar, solita gira. ¿Ya me veo bien? Todavía. ¿O me pongo más allá? Ya, me pongo más para acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, jovencitos, los niveles del Estado. Veamos. Tenemos tres niveles. El primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel tiene alcance nacional, jovencitos. Alcance nacional. ¿Y quiénes están ahí, jovencitos, en el alcance nacional? Los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos y podríamos mencionar a los organismos tutelares, ¿ya? Los poderes del Estado son tres, básicamente. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primer poder del Estado es el legislativo. Porque el poder legislativo es el poder constituido por las facultades del pueblo. Y ese poder constituido también va a constituir otras instituciones. O sea, si te preguntan a ti, ¿cuál es el poder del Estado que es poder constituido y poder constituyente? El Congreso. El Congreso de la República es poder constituido y poder constituyente. Cuando vino San Martín, jovencito, San Martín quería una monarquía para el Perú, los peruanos no querían. Los peruanos querían una república, ¿de acuerdo? Y hubo un debate. Cuando San Martín se va, jovencitos, a buscar a Bolívar por apoyo, jovencitos, y Bolívar, pues, le dice que no puede, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que él está aquí, Bolívar no va a venir. San Martín llegó, jovencitos, y a su amigo que lo había dejado en el gobierno, le encontró que los peruanos lo habían sacado del poder, entendió todo, jovencitos, y se retiró, ¿no? Agarra su bergatín belgrano y se regresó a su país. Pero antes de irse, ¿qué dejó? Dejó instituida un congreso, el primer Congreso Constituyente Democrático del Perú, que fue presidido por ¿quién? ¿Quién fue el primer presidente, o en todo caso el presidente del primer Congreso Constituyente Democrático del Perú? Se llamó Francisco Javier de Luna Pizarro. Pregunta examen de admisión, puede venir en cívica o en historia, por si acaso, ¿de acuerdo? Así que no te olvides, Francisco Javier de Luna Pizarro.
¿Ya? Entonces, jovencitos, deja el poder, ya deja al Congreso constituido. ¿Te das cuenta? El Congreso ya está establecido. Ellos van a hacer la Constitución que va a definir su forma de gobierno. Ellos van a redactar la Constitución que va a decidir si son una monarquía o una república o pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Ya está. Veamos. Pero el Perú, pues, decidió ser, jovencitos, una república. ¿Ya? El Poder Legislativo tiene 3 funciones, básicamente. La primera función es legislar, pues. Legislar. ¿Qué es legislar, querido profesor? Legislar, jovencitos, es dar, modificar o derogar leyes. ¿De acuerdo? Porque el único que da leyes es el Congreso. ¿De acuerdo? Nadie más da leyes. Se llama resolución legislativa. Ojo, profesor, ¿y el Ejecutivo no da leyes? No, el Ejecutivo da normas que tienen rango de ley, que es diferente. ¿De acuerdo? No se confundan. Hay normas con rango de ley. Por ejemplo, jovencitos, las normas que da el Ejecutivo, que son los decretos. Decreto de urgencia, decreto supremo, ¿de acuerdo? Decretos que, bueno, en un estado de facto, decreto ley, simplemente, o jovencitos, también puede ser, ¿cómo se llama? Cuando pide facultades que le delegue el Congreso, se llaman decretos legislativos. Cuando el presidente quiere, imagínate, crear impuestos, le pide facultades legislativas, porque solamente los impuestos se crean por ley, es una facultad del Congreso, ¿ya? Y si el presidente quiere, por su plan de gobierno, crear impuestos, le pide facultad al Congreso y el Congreso le da. Y el presidente da decretos legislativos, que son normas con rango de ley, no son leyes. Los únicos que dan leyes son el Poder Legislativo, ¿ya? Entonces, legislar, ya sabes. También da, jovencitos, tiene otra función, que es fiscalizar. O sea, jovencitos, el Congreso puede fiscalizar cualquier asunto de interés público, por si acaso. El Congreso puede fiscalizar cualquier asunto de interés público. ¿Sí? Si yo creo que, por ejemplo, un alcalde está en actos de corrupción, yo puedo, desde el Congreso pueden llamarse al alcalde. O sea, que el Perú esté mal, no es tanto solamente poder culpa del Ejecutivo, ¿no? El Legislativo también puede fiscalizar, pero ¿para qué usa su función fiscalizador? Para investigar a sus opositores y para liberar jovencitos y limpiar a sus podríamos decir, jovencitos, a quien les conviene, ¿no? A sus aliados. Bueno, terrible. Bueno, ahí está, legislar, fiscalizar, qué crítico. Y también, jovencitos, representar. Vamos a representar, bueno, el Congreso representa a la población. Tiene su semana de representación, ¿no? Los congresistas tienen que ir a su lugar de origen, reunirse con la población, recoger, jovencitos, sus necesidades y, con sus asesores, jovencitos, presentar proyectos de ley que puedan aliviar esas necesidades o, en todo caso, satisfacer esas necesidades. Ya, esa es la función del Congreso. El Poder Ejecutivo, jovencitos, bueno, el presidente representa a la nación, personifica a la nación, perdón, los congresistas representan a la nación. El Poder Ejecutivo se encarga del gobierno. Aquí está, jovencitos, el presidente y también, jovencitos, los ministros. Y el Poder Judicial administra justicia. El Poder Judicial tiene el monopolio de la administración de justicia. ¿Sí? Administra justicia. ¿Ya? El Poder Judicial, jovencitos, es el que conoce todas las materias, excepto una materia. O sea, él tiene el monopolio en administración de justicia en temas penal, civil, constitucional, laboral. Pero ¿qué temas no conoce el Poder Judicial? Por ejemplo, si yo quiero, jovencitos, yo quiero declarar la vacancia de un alcalde, ¿ya? ¿Ante quién, jovencitos, quién finalmente da la resolución de vacancia de un alcalde? ¿Quién? ¿El Poder Judicial da la resolución de vacancia? ¿Quién resuelve la vacancia de un alcalde? ¿Quién crees? No es el Poder Judicial, es otra institución que se llama Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene la administración, el monopolio en la administración de justicia, excepto, en todas las materias, excepto en materia electoral. ¿De acuerdo? Materia electoral no ve el Poder Judicial. Muy bien, muy bien. Estamos en el primer nivel, recuerda, alcance nacional, porque sus resoluciones, sus decisiones afectan a todo el país. ¿Ya?
Continuamos. También tenemos los organismos constitucionalmente autónomos. Se llaman autónomos, bueno, la Constitución les reconoce autonomía para que no sean influenciados por ningún poder del Estado y puedan, jovencitos, realizar sus funciones de manera libre, con libertad e independencia. ¿De acuerdo? Porque algunas de ellos también buscan regular a los poderes. En algunos casos, claro, tiene que regularlos. ¿Sí? Entonces, jovencitos, la verdadera democracia es bajo la independencia, pues, de los poderes, no solamente son elecciones. Ahora se dice que vivimos una dictadura congresal, podría ser, algunos dicen que no, porque una dictadura no tiene fecha de caducidad, en cambio el Congreso tiene fecha de cuándo van a salir. Tiene fecha de cuándo salir, pero ya sacaron una norma que, jovencitos, en la que solamente se pueden reelegir los que hayan sido congresistas, nada más, ¿no? O se puede elegir a los que hayan sido congresistas, ¿saben, no? Eso ya lo vamos a ver, jovencitos, un poquito más adelante para desarrollarlo, ¿ya? Vamos avanzando con esto. A ver, los organismos constitucionalmente autónomos son instituciones que, le dije, gozan de autonomía y son de orden jurídico, orden económico y orden electoral, ¿de acuerdo? Vamos a ver, instituciones de orden jurídico. Tenemos aquí al Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público, profesor? El Ministerio Público es la Fiscalía, pues, ¿no? La Fiscalía. El Ministerio Público. ¿Es un organismo autónomo? Sí, es un organismo autónomo. ¿Quién elige a los fiscales? La Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Pero, jovencitos, señoritas, ¿quién es el jefe de todos los fiscales? El fiscal de la Nación. ¿Y quién elige al fiscal de la Nación? Los mismos fiscales. Si la Junta de Fiscales Supremos eligen, jovencitos, al fiscal de la Nación. ¿Y de qué se encarga, jovencitos, el Ministerio Público? El Ministerio Público vela por la legalidad en la sociedad. Ve que todas las cosas, todos los actos sean legales. También tenía una función que le acaban de quitar del Congreso, ¿no? Que era, jovencitos, conocer el delito desde, investigar el delito del inicio, ¿no? Ahora esa facultad se le han dado, pues, a la policía. Y el fiscal lo que tiene que hacer es asesorar a la policía, o sea, dirige el delito, dirige la investigación. No dirige la investigación, sino que asesora a la policía en la dirección de la investigación. Es un consultor legal. Si la policía no sabe qué hacer, le pregunta al fiscal y el fiscal tiene que responderle, ¿no? Bueno, terrible lo que pasa ahorita, jovencitos, lo que está pasando con el Congreso, pero ya está, son las leyes que da. Ministerio Público, jovencitos, no te olvides, ellos, jovencitos, supervisan la legalidad de los actos en la sociedad. Luego tenemos la Junta Nacional de Justicia. Ojo que esto lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿ya? Lo vamos a ver. Los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, lo vamos a desarrollar. El día de hoy, jovencitos, es una introducción dentro del tema del Estado, ¿ya? Muy bien. La Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Nombra, ¿de acuerdo? Ratifica o sanciona a los jueces y fiscales. Esta institución se ha creado no hace mucho, ¿verdad? Esta es una institución creada, jovencitos, que reemplaza a la antigua Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sí? Sí, ya está. Nombra a jueces y fiscales. Luego tenemos el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional, jovencitos? El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, de acuerdo de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley de Leyes. ¿Sí? Eso es. Y además, jovencitos, conoce las garantías constitucionales en última instancia. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? ¿Se acuerdan? El habeas corpus, el habeas data, la acción popular, la acción de amparo, la acción de cumplimiento y la acción de inconstitucionalidad. Todas las garantías constitucionales lo conocen en última instancia. Por ejemplo, el habeas corpus, yo lo demando ¿ante quién? Ante el juez penal. Luego, jovencitos, si es que no me dan la razón, yo puedo apelar a la Corte Superior. Si no me dan la razón, puedo apelar. ¿Lo llevo hasta dónde? Hasta la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema no me da la razón con mi habeas corpus, ¿hasta dónde lo llevo? Hasta el Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué garantía constitucional? El Tribunal Constitucional lo conoce en primera instancia, es decir, directamente tengo que denunciar ahí. ¿Qué garantía? La acción de inconstitucionalidad. Claro, pues, yo planteo una acción de inconstitucionalidad cuando hay una norma con rango de ley que está afectando la Constitución. Por ejemplo, esta, de investigar, jovencitos,
la facultad de investigar los delitos desde el inicio. Según la Constitución, la facultad de investigar los delitos desde el inicio le corresponde al Ministerio Público, pero el Congreso ha sacado una ley, porque no le alcanzan los votos para reforma constitucional, ha sacado una ley en donde esa facultad se lo da a la policía, pero constitucionalmente esa facultad no es de la policía, o sea, hay una norma que está contraviniendo a la Constitución. El Ministerio Público ya ha dicho que va a presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Ya ha dicho que lo va a presentar, pero mientras ocurre eso, va a acatarlo. Para no someterse en problemas, ¿no? Para no meterse en problemas. Está acatando, aunque algunos, había un debate, de verdad. Ha habido un debate. Algunos fiscales de repente han querido hacer cumplir su función de constitucional de dirigir el delito desde el inicio. Pero finalmente, jovencitos, desde arriba han dicho, para no meterse en problemas, jovencitos, vamos a cumplir la norma, pero vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad. Aunque sería hermoso, hubiese sido hermoso, pero de repente se genera un caos, y es lo que no quieren, que hagan valer desde el inicio su función de constitucionalidad, porque ellos tienen que velar jovencitos, por la legalidad en la sociedad. Pero es muy fácil decirlo. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si, a pesar, porque han puesto, jovencitos han hecho saber, han sacado su pronunciamiento, tanto Poder Judicial como fiscal de la Nación, han hecho su pronunciamiento, jovencitos, sobre las barbaridades que está haciendo el Congreso. Pero para evitar ese golpe, ese choque brusco entre los poderes, jovencitos, es que van a optar por la acción de inconstitucionalidad y están siguiendo. Pero la policía sabe que no tiene la facultad de investigar, no tiene, bueno, tiene la facultad, pero no tiene, jovencitos, la capacidad, no tiene la capacidad para investigar. Pero bueno, ahí están los fiscales acompañando, ¿no? Muy bien. También tenemos, jovencitos, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una figura creada en esta Constitución, en la 1993, otorgada por Fujimori, jovencitos, y busca defender justamente los derechos fundamentales de los pobladores ante las instituciones públicas. ¿De acuerdo? Tú estás en la universidad y de repente sientes que el rector está abusando de la población estudiantil, tú podrías buscar la ayuda en el defensor del pueblo. El defensor del pueblo verifica y recomienda que se respeten los derechos fundamentales de los estudiantes, ¿de acuerdo? En todo caso, en este caso, ¿no? De los estudiantes. Eso es lo que hace el defensor del pueblo. Ya está. Ahora tenemos organismos constitucionalmente autónomos de orden económico. ¿Sí? De orden económico. El Banco Central de Reserva del Perú. Mira, la economía es importantísimo. La base económica es fundamental. Y es más, la economía es lo que ha determinado la forma de producción de los pueblos, ha determinado, jovencitos, la estructura política de una sociedad. Siempre la forma de producción. Carlos Marx divide, ¿no? La historia en periodos de acuerdo a la forma de producción, ¿no? Esclavismo, feudalismo, bueno, comunidades primitivas, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Ahora, jovencitos, la globalización con el imperialismo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Veamos, jóvenes. El Banco Central de Reserva del Perú, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Estabiliza, claro, jovencitos, busca la estabilidad de la moneda, ¿verdad? Del tipo de cambio. Busca la estabilidad de la moneda nacional. Si la moneda, jovencitos, del Perú, si la moneda del Perú, jovencitos, o el tipo de cambio empieza a subir, eso, jovencitos, estabilizarlo es una responsabilidad del Banco Central de Reserva. No es una función del presidente, el presidente no podría hacer nada, ¿no? Claro que hay otros factores, hay factores políticos que generan la inestabilidad de la moneda, ¿cierto? Pero es una función básicamente del BCR, ¿de acuerdo? Son 7 miembros, 4 elegidos por el Ejecutivo, 3 elegidos por el Congreso. La Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué hace la Superintendencia de Banca y Seguros, jóvenes? ¿Qué crees? ¿Qué hace la Superintendencia de Banca y Seguros? Supervisa, pues. ¿A quién supervisa? A las instituciones financieras, ¿no? A los bancos, claro, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cajas municipales o cajas rurales, ¿no? Las cajas de crédito. Claro, ¿para qué? Para asegurar, jovencitos, que los fondos de los ciudadanos, de los aportantes, estén seguros, ¿sí? No sé si ustedes se han enterado, hace poco hubo una caja que quebró, no me acuerdo cómo se llama la caja. Y apenas, jovencitos, declaran quiebra, interviene la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Para qué? Para asegurar una transferencia adecuada hacia otra caja y asegurar, pues, que los fondos de los aportantes estén bien, ¿no? Estén protegidos, estén a salvo. ¿Estamos bien? Ya está. La Contraloría General de la República.
Claro, la Contraloría General de la República, jovencitos, supervisa la correcta ejecución del presupuesto público. Es decir, la inversión del Estado, el gasto del Estado. ¿Sí? Ellos supervisan que el gasto del Estado sea correcto, que sea adecuado, que no se sobrevalore, pues, ¿no? Si tú tienes conocimiento de que en alguna municipalidad, por ejemplo, están sobrevalorando una obra, podría denunciar aquí y se hace una auditoría, ¿no? Se hace una auditoría. ¿Quién dirige la Contraloría General de la República? El Contralor. ¿Quién lo elige? El Congreso a propuesta del presidente. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Es el que más, es el presidente, en todo caso, el líder de un organismo constitucionalmente autónomo que más duración tiene. ¿Ya? Continuamos. De orden electoral, ¿quién? Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC. Esto es el sistema electoral. De esto de aquí también vamos a hablar, jovencitos. Ellos administran justicia en materia electoral. La OMP, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿qué hacen? Organizan, dirigen, supervisan, jovencitos, todos los procesos electorales y referéndum, no todas las consultas populares, ¿sí? Y hasta el escrutinio. Una vez que tienen ya el conteo de los votos, se lo pasan, jovencitos, los resultados al Jurado Nacional de Elecciones y ellos proclaman a los ganadores y entregan las credenciales. El Jurado Nacional de Elecciones, ellos organizan el proceso electoral y la RENIEC, jovencitos, ayuda manteniendo actualizado el padrón electoral. ¿De acuerdo? Padrón electoral es distinto, jovencitos, al registro de organizaciones políticas. El registro de organizaciones políticas lo tiene actualizado el Jurado Nacional de Elecciones. El padrón electoral lo tiene actualizado la RENIEC. Existen organismos tutelares que no son autónomos porque dependen de algún organismo del Estado, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional depende ¿de quién? Del Ministerio del Interior, y las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, ¿ya? Todo eso es el primer nivel. Un poquito cansadito, ¿no? Un montón de información, es un montón de información, una barbaridad. Pero es lo que conocemos, ya falta poquito el segundo nivel y el tercer nivel. ¿Sí? Ya está. A ver, recapitulando, vamos a ver. ¿Quién supervisa la legalidad en la sociedad? ¿Quién me dice? A ver, tú en tu casa también, ¿ah? Dímelo. ¿Quién supervisa la legalidad en la sociedad? Ah, claro, la Fiscalía, ¿verdad? El Ministerio Público, ¿verdad? Así es. ¿Y quién elige a los jueces y fiscales? La Junta Nacional de Justicia, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces, jovencitos, ¿quién supervisa el correcto gasto de la inversión pública? La Contraloría General de la República. Muy bien. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Qué sencillo. Muy bien. Autores de la teoría organicista del Estado. Claro, Spencer, Spengler, jovencito, y Cajeyen, ¿verdad? La naturaleza social del hombre, autores. Claro, ahí está, ¿no? Los tres grandes de la Grecia antigua, ¿cierto? Aristóteles, Platón y Sócrates. Este de aquí, jovencitos, es sencillo, ¿ya? Ahora sí, solo que es cansadito porque es bastante información y generalmente te estoy hablando y hablo rápido para avanzar. Pero tienes que estar atento. Tú en tu casa con tu cuadernito apuntando, te he dado datos que no están escritos en la pizarra, ¿ya? Muy bien, veamos. El segundo nivel, alcance regional. Aquí, ¿quién está, jovencitos? El gobernador regional. ¿Quién es el gobernador regional en estos momentos 2024 en La Libertad? El año 2024, gobernador regional La Libertad. Acuña, ¿no? César Acuña, que ha dicho que ya no va a postular a nada en la región. Me imagino que su última vez que va a postular va a ser a la presidencia. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, jovencitos, esto hace las veces de ejecutivo. Y está el Consejo Regional. Los consejeros regionales hacen las funciones del legislativo. No pueden intervenir en la función del gobernador regional. Y el Consejo de Coordinación Regional, conformado, jovencitos, por el gobernador regional y los alcaldes provinciales. Que dicho sea de paso no pueden reunirse. ¿Por qué? Porque nuestro gobernador regional pues anda viajando, ¿no? Ahora de viaje nomás, Acuña, ¿no? El que puede. Pues el tema es que puede viajar sin ser autoridad, ¿no? O sea, sin ser gobernador regional podría viajar. Pero bueno, está mal que descuide mucho. Hay cosas que ameritan de su presencia, ¿no? Así que, bueno, ahí está, nuestro virrey Toledo, ¿no? El gobernador Solón, viajero. Ahí está.
Listo. El Consejo de Coordinación Regional, jovencitos, los alcaldes provinciales más el gobernador regional, quien dirige la sesión, ya dirige el consejo. El tercer nivel tenemos de alcance local, son normas de alcance local o es una organización de alcance local. Aquí está el alcalde, ya sea distrital o provincial, el consejo, que es el municipio, ¿de acuerdo? Y el consejo de coordinación local, que son, por ejemplo, los alcaldes vecinales, las organizaciones oficiales de base como los clubes de madre, vaso de leche, jovencitos, clubes deportivos. Aquí generalmente es la sociedad civil. La sociedad civil, jovencitos, participa dentro del Consejo de Coordinación Local y ve temas, por ejemplo, como el presupuesto participativo. Aunque dicho sea de paso, el presupuesto participativo, pues muchas veces un saludo a la bandera, nada más se hacen unas reuniones, pero al final los que deciden las obras es el alcalde, ¿no? Pero ahí está, existe, ¿ya? De repente depende también de la población. Una población fuerte, vigilante, de repente también puede obligar al alcalde a ejecutar bien el presupuesto de acuerdo a los reglamentos de la ley, o en todo caso de acuerdo a lo que manda la ley. Muy bien, presten atención. Hay una norma que dan los alcaldes que tiene rango de ley. ¿Cómo se llama la norma que dan los alcaldes que tiene rango de ley? Norma con rango de ley. A ver, ¿qué da el alcalde? Por ejemplo, jovencitos, da la ordenanza municipal, da también, jovencitos, el acuerdo de consejo, ¿sí? Entonces también da resoluciones de alcaldía. ¿Cuál de las tres normas tiene el rango de ley? La ordenanza municipal. La ordenanza municipal es una norma de los municipios que tienen rango de ley, ¿de acuerdo? Entonces, jovencitos, señoritas, chicos y chicas, esto es la primera parte de la teoría del Estado, ¿sí? Falta hacer, jovencitos, los poderes del Estado, que es poder legislativo, ejecutivo, judicial, profundizar un poquito más en los organismos constitucionalmente autónomos, hablar sobre los regímenes de excepción y también hablar, jovencitos, sobre la Constitución. Próximo video, Constitución, historia de la Constitución, ¿de acuerdo? Y luego de ellos, ya lo que sería poder del Estado 2 con el poder legislativo, ejecutivo, judicial y las OCAs. Muy bien, jóvenes, gracias por escucharme, que Dios te bendiga, nos vemos.